Hola, muy buenas desde Casas Rurales de Llanes. Os invitamos esta vez a conocer una vivienda vacacional que llevamos trabajando ya desde este verano pasado, situada en Benia de Onís. Se llama El Rincón del Castro. Esta vivienda vacacional es una casa de pueblo auténtica, un sitio súper tranquilo, es lo que más valora el cliente. Ventajas: zona de Cabrales a 20 minutos, 30 minutos playas, zona de Llanes, todas las playas, 22 playas que tienes a media hora, y otros 15 minutos Cangas de Onís, Picos de Europa, Covadonga, Lagos, todo cerca. El sitio súper tranquilo. Ventajas muchísimas. Puedes tener los críos por aquí jugando, que quieres salir a dar un paseo, te coges aquí una ruta senderista y te vas monte arriba, caminando, sitios preciosos, tenéis aquí muchas cosas que ver. Os lo recomiendo, de verdad. Es una casa que a nosotros la gente nos deja unos comentarios buenísimos. La casa, en principio, su entrada principal es esta zona de abajo, pero tienes también una entrada con una terraza, esta zona con terraza, que entra en la zona de las habitaciones, ¿vale? La casa está muy bien decorada, cara a tipo rural, y no le falta detalle. Esta es la entrada. Aquí tenemos la zona del porche de entrada, donde te puedes sentar, donde se sentaba antes la gente, pues eso, para charlar, para tal. Y vamos a entrar en la vivienda. Os invitamos a que entréis en la vivienda para que la veáis. Bueno, entramos en la entrada principal, y aquí nos encontramos con salón con chimenea, sofá amplio, grande, cómodo, muy cómodo, es muy cómodo. Televisión también plana, grande. Tenéis también la zona de cocina, que está directamente en el salón, o sea, tenéis una meseta que lo divide, y desde aquí pues bueno, podéis cocinar. Está totalmente equipada, nevera, horno, lavadora, tiene secadora. Muy importante la secadora en Asturias, hasta en verano, porque cuesta que seque la ropa. Si venís con los bañadores, lo metéis y en un momento está seco. Microondas, y cafetera, tostadora, bueno, está totalmente equipada. Y aquí encontráis también una zona para comer, una mesa con una silla, si queréis comer comer aquí, si llueve o lo que sea, pues tenéis un sitio para comer. Y tenéis una salida al exterior, donde está la zona de barbacoa y una terraza. Esta es la parte trasera de la casa, os la enseñamos. Bueno, salimos al exterior y nos encontramos con esta zona. Aquí tenemos una mesa, una silla, están tapadas ahora porque ahora es invierno y tal, y bueno, para cuidarlas un poco y que no se deterioren, están tapadas con una funda. Esto cuando lleguéis lo vais a encontrar perfectamente preparado. Y la zona de barbacoa. Esa es una barbacoa grande, muy bien equipada. Si queréis hacer una barbacoa, hacer una comidita aquí, lo podéis hacer perfectamente. Y aquí tenéis unas escaleras donde se va a una zona que tiene ahí pues un pequeño pradín y tal, con un porche, que os lo vamos a enseñar. Muy bonito, la verdad. Es un sitio, es que tienes muchas zonas. Bueno, os lo enseñamos desde el aire porque creo que os va a dar una imagen mejor desde arriba, para que lo veáis un poco. Veis ahí el porche, ¿ves? Y bueno, está en un sitio estratégico. Aquí lo podéis ver perfectamente desde arriba, ¿vale? Bueno, pues subimos a la planta de arriba, y en esta planta nos encontramos con un recibidor aquí a la entrada, con una zona, y la salida al exterior. Bueno, pues entráis aquí en esta zona. Esta es la zona y que llaman el corredor, ¿vale? Un sitio muy tranquilo, y aquí pues podéis sentar, pues a leer un libro, a tomaros algo, a estar relajados. No sé si se podrá apreciar, pero podéis ver o sentir el ganado pastar. Esto, para que veáis. Tenéis una zona ahí para aparcar el coche si queréis, ¿vale? Dar vuelta también aquí en esa zona, ¿vale? Es una zona muy bonita. Como podéis ver, está decorado con cosas típicas de pueblo, ¿vale? Esta es la zona exterior. Vale, si entramos por aquí, entramos en la zona del pasillo. Esta zona
tenemos aquí una puerta exterior que sale a la terraza, ¿vale? Sale a la terraza, la hemos visto por la parte de afuera y puedes entrar directamente de la calle a la planta de arriba. Y aquí nos encontramos también con una zona, pues como un recibidor, con muchos detalles decorativos, las llaves del hórreo, ya veis que aquí los llaveros pesan, hasta el botijo, no debe faltar en una casa rural. Y luego después aquí tenéis también un baño con ducha, ¿vale? Mampara, ducha, no es muy grande, pero bueno, es cómodo. Seguimos por este lado y nos encontramos también con otro baño. Este baño, aquí nos encontramos con otro baño, con bañera, jacuzzi, ¿vale? Chorros de agua, un baño muy cómodo, muy bonito, a mí la verdad es que me encanta, ¿vale? Y luego tenéis aquí concretamente dos habitaciones, una habitación con cama de matrimonio y otra habitación con cama nido. Esta es una habitación de una cama individual. Aquí, como podéis ver, tenéis una zona para que jueguen los críos. Y aquí tenemos también pues juguetes, si quieren jugar o lo que sea, ¿vale? Y esta es la habitación, cama individual, con su vista al exterior, súper bien equipada. Fijaros en qué detalles, tienen detalles muy bonitos, ¿vale? Con sus juegos, todo en madera. Tenéis aquí una veluz que no la he abierto, pero da muchísima luz. También tenéis otra escalera aquí que da a la zona exterior. Tiene esta protección para los críos, para que no os caigan si queréis estar por aquí y tal, y tener los cuidados. Es que no le falta detalle, ¿veis? Y una escalera que da a la zona exterior, ¿vale? Aquí entramos y nos encontramos con otra habitación matrimonial, mira qué bien. Tienes también aquí un embelús que está cerrado para que no se moleste, pero bueno, en principio. ¿Veis? Bueno, como podéis ver, la casa es muy bonita. Os invito a que la conozcáis, a que vengáis, paséis un fin de semana. Vais a estar encantados. Nosotros cuando venimos y encontramos una casa que queremos publicitar en el portal, lo primero le hacemos un control de calidad. Aquí no le falta detalle, está perfectamente limpia, perfectamente cuidada. Tenemos un equipo de limpiadoras excepcional que se encargan de hacer las limpiezas una vez sale el cliente y las deja perfectas y las prepara el mismo día que llega el cliente para que lo encuentre todo perfectamente funcionando y operativo. Bueno, espero que os haya gustado el entorno. Como podéis ver, es un entorno muy rural, muy tranquilo, pero cerca de todo. Os esperamos en nuestra agencia de viajes Casas Rurales de Llanes, en villadellanes.com, en villasdeasturias.com y a través del teléfono 617 84 31 96. Os esperamos por aquí, espero que os haya gustado la casa y os veremos en un próximo vídeo donde vamos a enseñaros todos los alojamientos que tenemos, que son más de 300, y os los vamos a ir enseñando poco a poco a todos. Un cordial saludo y hasta la próxima. Las montañas verdes donde el sol va a amanecer, los picos de Europa bajo el cielo a renacer, despiertan las aldeas con su canto y su sabor, el viento nos susurra historias de un gran amor.